¿Saben qué? La teología cristiana, esa fuerza que moldeó el mundo occidental, bueno, no se construyó de la nada, para nada. Sus cimientos, la base misma de todo, es pagana, así como lo oyen. Hoy vamos a desentrañar justamente eso, cómo las ideas de un filósofo griego, Platón, viajaron en el tiempo para convertirse, gracias a San Agustín, en la columna vertebral del cristianismo. Ok, para entender cómo pasó esto, vamos a hacer un viaje. Primero iremos a la fuente de todo, la doctrina secreta de Platón. Después, cruzaremos un puente clave, el neoplatonismo. De ahí, saltamos a la crisis de San Agustín. Veremos cómo él forjó la filosofía cristiana. Y al final, vamos a entender el impacto masivo que tuvo todo esto. ¿Listos? Empecemos. Muy bien, nuestro punto de partida no es con Agustín. No. Tenemos que ir mucho más atrás, hasta el origen de todo, Platón. Pero por favor, borren de su mente la imagen del típico filósofo con túnica y barba blanca. El Platón que nos interesa aquí es en realidad un arquitecto social. Y créanme, era mucho más radical de lo que la gente imagina. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente interesante. Porque hay una teoría bastante provocadora que dice que la idea más famosa de Platón, su teoría de las formas, ¿saben? Ese mundo perfecto e inmutable, bueno, pues que él mismo no se la creía. Entonces, ¿qué era? Una herramienta de ingeniería social, lo que él llamó una mentira noble. A ver, para entender esto hay que recordar que Platón, antes de ser filósofo, fue poeta. Y él veía cómo las historias de Homero, con sus dioses caprichosos y vengativos, estaban, según él, corrompiendo a la sociedad. Así que pensó, necesitamos una historia mejor, una cosmología más virtuosa, que inspire a los jóvenes a ser mejores. Y de ahí nace esta idea, la mentira noble, diseñada para darle forma a la moral de toda una ciudad. Ahora, Platón no inventó todo esto de la nada, ¿eh? Fue más bien como un DJ que mezcla diferentes pistas. Tomó un poco de aquí y un poco de allá. De Heráclito agarró la idea de que nuestro mundo material siempre está cambiando. De Parménides tomó prestado el concepto de el uno, algo eterno e inmutable. Pero, y esto es clave, lo multiplicó en muchas formas. Y para darle estructura a todo, ¿qué usó? Las matemáticas de Pitágoras. ¡Pum! Un sistema filosófico completamente nuevo. Ok, avancemos unos cuantos siglos. Las ideas de Platón quedaron ahí, latentes, hasta que llegó un tipo llamado Plotino. Él fue quien realmente las desenvolvó, las ordenó y las sistematizó. Y al hacerlo, sin saberlo, construyó el puente intelectual perfecto que iba a permitir que todo este pensamiento pagano cruzara directamente al mundo cristiano. Plotino nos presenta una visión del universo que es como una cascada de luz divina, imagínenselo. En lo más alto, en la fuente de todo, está el uno. Es algo tan supremo que ni siquiera se puede describir. De este uno, como un primer desbordamiento, emana el nous, o la inteligencia, que es donde viven las famosas ideas de Platón. Y de esa inteligencia emana un segundo nivel, el alma, que es lo que le da vida a todo el universo y a cada uno de nosotros. ¿Ven la jerarquía? Esto fue revolucionario. A estos niveles, el uno, el nous, el alma, Plotino los llamó hipóstasis. Y aquí está el punto clave. Este sistema ofrecía por primera vez una manera súper sofisticada de pensar en una realidad espiritual, de concebir a un Dios que no fuera material, que no tuviera un cuerpo. Y esta idea, esta mismísima idea, era la pieza que San Agustín estaba buscando desesperadamente. Y ahora sí que entra en escena nuestro personaje principal, Agustín. Estamos hablando de una de las mentes más brillantes de su tiempo, pero que estaba metido en una crisis existencial e intelectual brutal. Estaba en una búsqueda frenética de una verdad que le llenara tanto la cabeza como el corazón. Primero, intentó con los maniqueos. Estuvo con ellos casi 10 años, pero al final se hartó. ¿Por qué? Porque su visión del mundo era muy literal. Veían el bien y el mal como dos fuerzas físicas, dos sustancias luchando en el universo. Para una mente como la de Agustín, eso era demasiado simple. Le faltaba rigor intelectual. Así que, después de dejar a los maniqueos, se fue al otro extremo, cayó en un pozo de escepticismo. Fue una etapa súper oscura para él, una depresión profunda en la que realmente pensó que la verdad simplemente no existía, o que si existía, era imposible de encontrar para el ser humano. Y justo cuando estaba en su punto más bajo, ¡pum!, descubre los libros de los platónicos, o sea, los textos de Plotino y otros neoplatónicos. Y fue como si se encendiera una luz en un cuarto oscuro.
Fue la llave que necesitaba. Por fin entendió cómo podía existir un Dios que no fuera material, que fuera puro espíritu. Y con esa idea, de repente, el gran problema del mal tenía una posible solución. Este es el momento cumbre de nuestra historia. Aquí es donde Agustín, con su caja de herramientas filosóficas paganas recién descubierta, se pone a trabajar. Y lo que va a construir es, ni más ni menos que el fundamento intelectual del cristianismo occidental. Fíjense en esta jugada maestra. Agustín toma la estructura de Plotino casi tal cual, pero le cambia el software. El Uno, esa fuente suprema e impersonal, se convierte en Dios Padre, una figura personal y amorosa. Y el nous, la inteligencia que emanaba del Uno, ahora es el Hijo, el Logos o el Verbo. La diferencia es sutil, pero gigantesca. El Hijo no emana como una consecuencia inevitable, sino que es engendrado por el Padre. Es una relación personal, no un proceso cósmico. Y el cambio de perspectiva sobre la creación es total. Para los neoplatónicos, el universo era una especie de desbordamiento necesario de lo divino, algo que no se podía evitar, como el sol que irradia luz. Pero Agustín dice, no, la creación es un acto de pura voluntad. Dios decidió crear el mundo de la nada, ex nihilo. Y esta idea marca una ruptura fundamental con todo el pensamiento griego anterior. Y aquí, Agustín le da el golpe de gracia al problema del mal, usando la misma lógica neoplatónica. Para él, el mal no es algo, no es una fuerza, no es un demonio que lucha contra Dios. El mal es simplemente la ausencia del bien. Es una privación. Es exactamente como la oscuridad. La oscuridad no existe por sí misma. Es solo la falta de luz. Brillante. Entonces, para que quede claro, Agustín no se limitó a copiar y pegar. Lo que hizo fue una de las operaciones intelectuales más importantes de la historia. Se quedó con toda la estructura, con todo el esqueleto del pensamiento neoplatónico, pero le metió un alma nueva, el alma de la revelación cristiana. Mismo edificio, diferente habitante. Bueno, ahora demos un paso atrás para ver la imagen completa, porque el impacto de lo que hizo Agustín, de esta fusión que creó, fue simplemente monumental. Es que esto no fue solo un descubrimiento para él y ya. Lo que Agustín hizo fue darle al cristianismo su lenguaje filosófico. Sus ideas sobre el mal y el libre albedrío se convirtieron en doctrina esencial. Su método de la fe que busca entender definió toda la Edad Media. Básicamente, le dio forma a la manera en que Occidente pensó sobre Dios, el alma y la propia identidad por más de 1000 años. De hecho, muchos siglos después, otro titán del pensamiento cristiano, Santo Tomás de Aquino, lo resumió perfectamente. Dijo algo como: Agustín siguió a Platón en todo lo que la fe católica le permitía. O sea, reconoció abiertamente esta deuda intelectual masiva. Y si quisiéramos resumir todo el método de Agustín en una sola frase, sería esta: ir de lo exterior a lo interior, y de lo interior a lo superior. Es un viaje. Primero mirar hacia adentro, al alma, y desde ahí, elevarse hacia Dios. En resumen, y esta es la idea principal que quiero que se lleven, la filosofía cristiana no apareció de la noche a la mañana, no surgió en un vacío, fue literalmente construida sobre los cimientos del pensamiento pagano. Fue un acto de apropiación y transformación magistral, hecho por un verdadero genio. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Piénsenlo. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy? ¿Cómo sería nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida, incluso nuestra propia idea de quiénes somos si esta increíble fusión entre la filosofía griega y la fe cristiana nunca hubiera ocurrido?